Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Siempre es grato poder compartir la palabra del Señor y hoy estaremos con un tema titulado Cuando el cielo se detiene a escuchar. Vamos a estar viendo que adorar no tiene que ver con lo que hacemos, sino en quién nos convertimos al momento de ministrar o de recibir del Señor. Vamos a ver acerca de la adoración genuina. ¿Por qué es importante adorar? Y vamos a ver que nada tiene que ver con la música. La música es una expresión de la adoración, pero la adoración va mucho más allá en saber a quién rindo mi ser y de quién acepto su voluntad. Y ese es el mensaje que estaremos en el día de hoy compartiendo, así que no te pierdas este poderoso mensaje que estoy seguro hablará a Dios a tu vida, así como lo hizo a mi corazón en la intimidad. Ya nos vemos en un instante. Mil bendiciones, gracias al Señor doy por tu vida, gracias al Señor, porque en cada mensaje sé que el Señor ministra tu espíritu. Y hoy quiero aprovechar y saludar a todas las personas que nos ven dentro de Colombia, los que nos ven fuera de Colombia también. Muchísimas gracias por cada mensaje, por cada detalle. Quiero invitarte, por favor, a que nos ayudes a compartir el mensaje, a repostear esto, no importa dónde nos veas, a darle un like. Sé que el Señor se glorificará grandemente en tu vida. Ya casi alcanzamos los 1000 seguidores también en Facebook. Estamos creciendo en YouTube también y para mí es muy grato poder saber que Dios de alguna manera está tocando tu corazón a través de estos mensajes. También tengo una excelente noticia y aquí quiero aprovechar y bendecir a todos aquellos que siembran en este ministerio, que el Señor Dios recompense grandemente la obra de sus manos. Sabes que a través de tu siembra muchas personas son bendecidas también, pero no solo eso. Muchas personas van a ser bendecidas también porque estamos organizando un material, unas clases, unas capacitaciones que vamos a subirlos a una plataforma que van a ser totalmente gratuitas, que lo único que busca es tu crecimiento espiritual. Sabes que a través de tu semilla vas a bendecir a muchas personas, muchos pastores que quizás no saben cómo elaborar un sermón. Algunos dicen, tenemos al Espíritu Santo. Sí, obviamente es lo más importante, pero también es importante saber cómo estructurar un mensaje desde la parte homilética, desde la hermenéutica. Es necesario conocer y por eso tu semilla en este lugar da un fruto abundante. Así que quiero bendecir tu semilla. Por favor, cierra tus ojos. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a todo aquel, Señor, que siembra. Dice tu palabra, tú das semilla al que siembra, Señor. Padre, aquel que no tenga semilla, te pido en el nombre de Jesús que le provea, Señor. Que tu provisión, que no es escasa, sino es abundante, inunde, Señor, cada vida, cada hogar, Señor. Y muchas gracias por aquellos que lo hacen en este ministerio. Señor, te pido, Señor, tú que eres fiel y bueno, Señor, conforme a tus palabras, que dice que tú amas al dador alegre, Señor. Sé que cada uno siembra con alegría del corazón y sé también, Señor, que dice, y escrito está, si nuestra semilla es abundante, la cosecha será abundante y así lo declaramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Sin más preámbulos, quiero hacer la declaración de fe que dice así: el Espíritu Santo obra en mi interior para que la palabra que voy a escuchar dé fruto en mi vida. La acepto y me dispongo a vivir por ella. Amén y amén. Amén. Hoy estaremos con un mensaje que lo titulamos Cuando el cielo se detiene a escuchar. Cuando adorar no es simplemente o no se basa simplemente en lo que hacemos, sino en quién nos convertimos cuando ejercemos nuestra adoración. Y quiero comenzar contándote de un violinista muy famoso que llegó a un pueblo que ya estaba olvidado. Él era muy famoso, así que ofreció o quiso hacer un concierto en una iglesia pequeña. ¿Sabes que a este concierto solo asistieron 3 personas? Y estas 3 personas asistieron, no había luces, no había prensa. Este violinista estaba acostumbrado a todo eso, pues tocaba en la sinfónica de su país y era ya reconocido, un reconocido músico. Pero él simplemente tocó y comenzó a ministrar hasta crujir la madera. Y era interesante porque el eco en aquella sala era muy grande, pues había solo 3 personas. Cuando termina el concierto, ¿verdad? Alguien se le acerca y le dice, tocaste como si el auditorio estuviera lleno. Yo en tu lugar, le dijo aquel compañero que había ido con él, yo en tu lugar no habría tocado de esta manera. Yo en tu lugar, al ver 3, para mí hubiera sido un insulto. Y tú que estás acostumbrado a tocar
en grandes conciertos, ¿qué piensas? Y él le dijo algo muy cierto. Y él le dijo, ¿sabes por qué a mí no me causó estrago ni molestia el tocar solo para 3 personas? Él dijo, no, ¿por qué? Dijo, porque no toqué para ellos. Toqué para aquel que me dio el talento, toqué para mi maestro. Y yo creo que esta pequeña reflexión engloba lo que es la adoración genuina. Aquí empieza, si se quiere decir así, lo que es la verdadera adoración. Y es cuando comprendemos que no se trata de nosotros de ninguna manera, no se trata de la multitud, no se trata del escenario, se trata de aquel que nos dio el aliento, aquel que nos bendijo con talento, que su presencia habita en medio de nosotros. Y la adoración que agrada a Dios no es música. Te decía, la adoración, la música es una expresión de la adoración, pero no lo es todo, no es tampoco una emoción de ninguna manera, es una transformación. Es cuando la canción deja de sonar en tus labios y comienza a vivirse en tu corazón. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Por eso te pido que me acompañes, por favor, a San Juan 4, versículo 23 y 24. Dice así la palabra del Señor. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Quiero repetirlo nuevamente. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y hoy quiero hablarte de ese tipo de adoración que conmueve el corazón de Dios. Esa adoración que hace que el cielo se detenga para escuchar cuando hay un adorador genuino. Y no se termina, te decía, o no se acaba cuando se apagan los instrumentos en la iglesia, no. Continúa en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hablar y aún en nuestra forma de amar a aquellos que nos rodean. Y para eso quiero tocar 3 puntos importantes en esta hora. Y el primero es que una adoración genuina tiene que ver con una entrega total. No podemos adorar a Dios si no hay una entrega total de nuestro ser. Romanos 12:1 dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y este versículo, especialmente en Romanos 12:1, es el pivote o el pivot, como le llaman en básquet, ¿verdad?, de la epístola. ¿Sabes que desde el capítulo 1 hasta el 11, Pablo ha expuesto el evangelio, ha hablado del evangelio de la gracia, ha hablado del evangelio de la justificación a través de la fe, ha hablado de la salvación que es gratuita a través de lo que Cristo hizo y de la soberanía de Dios? Pero me llama mucho la atención porque ahora en este capítulo 12, Pablo responde a la gran pregunta, ¿cómo debemos vivir ya entendiendo todo esto? En simples palabras, ¿cómo vamos a responder a Dios que nos ha dado gracia, que nos ha dado justificación, que nos ha dado salvación gratuita, que nos ha mostrado su soberanía y aún así nos ha decidido amar? Y Pablo está diciendo, bueno, ¿cómo vas a responder? Y te decía, adorar no es cantar bonito. Adorar tiene que ver con una rendición total de nuestro corazón. De hecho, me gusta mucho esta definición de adoración, que es la rendición total o incondicional de nuestro corazón hacia algo o hacia alguien que consideramos por encima de lo demás. Y de esa manera rendimos todo nuestro ser por esa situación a la cual consideramos que debemos adorar. Me gusta mucho porque nota lo que dice Romanos 12:1, ¿no? Dice que todo nuestro ser, dice, presenten vuestros cuerpos, está hablando de todo nuestro ser, no está hablando solo de lo físico, de ninguna manera, no está hablando solo de nuestra parte física, no está hablando de eso, está hablando de todo nuestro ser manifestado en acciones concretas. Pablo está diciendo, no traigas un cordero, ya vamos a mirar por qué Pablo hace alusión al sacrificio con nosotros. Pablo está diciendo, no traigas el cordero como se hacía antiguamente, de ninguna manera. Pablo está diciendo, trae tu propia vida al altar del Señor. Y tiene 3 características de este sacrificio que menciona Romanos 1. Dice que tiene que ser vivo, tiene que ser santo y tiene que ser agradable a Dios. Quiero repetirlo nuevamente. Este sacrificio que está diciendo Pablo que debemos presentar, que es nuestro cuerpo, tiene que tener estas 3 características. Tiene que ser vivo, tiene que estar santo y tiene que ser agradable a nuestro Dios. Y estas 3 cualidades del sacrificio que Dios espera tiene una importancia tremenda. Por ejemplo, primero dice que es vivo. ¿Sabías que en el Antiguo Testamento los sacrificios que se ofrecían eran obviamente muertos?
en el altar del Señor. Se levantaba un altar de piedras y el sacrificio venía muerto, se sacrificaba en ese lugar y moría. Ahora Pablo está diciendo, este sacrificio tiene que ser vivo, es decir, tiene que ser conscientemente, tiene que ser voluntario y tiene que ser continuamente delante del Señor. Gálatas 2:20 dice, con Cristo, Pablo entendía muy bien esto y está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí. Y me gusta mucho porque en Cristo, amado de mi alma, no morimos por ser aceptados, de ninguna manera. O no morimos para ser aceptados. En Cristo vivimos porque ya fuimos aceptados. Quiero que entiendas muy claro. En Cristo ya no morimos para ser aceptados como un sacrificio. No, ahora a través del sacrificio, de hecho nosotros debemos vivir porque ya fuimos aceptados por el Señor. Y me encanta este primer punto porque está diciendo necesitamos hacerlo de manera voluntaria, entregarnos delante del altar del Señor y con nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, como un acto voluntario. Segundo, dice, tiene que ser santo, es decir, la palabra santidad tiene que ver con agian y significa apartado, tiene que ser consagrado, el término que se usa aquí específicamente para Dios. Y no está hablando de una perfección moral, no, sino de una consagración deliberada. El querer apartarme para el Señor, apartar mi vida, mi corazón. De hecho, Primera de Pedro 1:15 lo menciona y dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, dice el Señor, comienza a vivir. Si quieres que tu adoración, que el cielo se detenga y escuche tu adoración, está diciendo, ¿verdad? Pablo, tienes que vivir una vida que se distinga de los demás. Y Pedro lo confirma, dice, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Sabes que hoy en día, tristemente, dentro del pueblo del Señor, no se distingue la diferencia entre alguien que conoce o ama al Señor o alguien que no. Porque se han convertido los lugares en clubes sociales en donde la gente va, lo mencioné en ocasiones anteriores, incluso los que adoran, incluso los que están en la alabanza, están viviendo una vida que no es agradable delante del Señor y no están siendo un sacrificio vivo y mucho menos santo. Pero el Espíritu Santo habla claramente y está diciendo, vivan santamente en su manera de vivir. ¿Sabes que es algo hermoso? Si quizás en tu caminar con el Señor no lo estás haciendo, este es un buen momento para que tú reflexiones y le digas al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, si no estaba viviendo de una manera agradable, en santidad delante de ti, creo que es buen momento para ponerme a cuentas contigo. Creo que es buen momento para confesar mis pecados. Dice la palabra del Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero también dice la palabra del Señor, el que se arrepiente y se aparta alcanzará misericordia. Y yo creo que todos necesitamos apartarnos de cosas que no agradan al Señor. Quizás no es un pecado muy grande, pero quizás sí son situaciones en las cuales no están permitiendo que experimentemos lo mejor de Dios en nuestras vidas. Lo tercero que habla de la cualidad de este sacrificio es que sea agradable a Dios. Y me gusta mucho porque la palabra agradable tiene que ver con aceptado. Y es tremendo porque no todo, ojo con esto, no todo lo sacrificado es aceptado. Vuelvo a repetirlo, no todo lo sacrificado es aceptado delante de Dios. Y vamos a verlo más adelante en uno de los pasajes que para mí son de los más fuertes que puedo encontrar en la Biblia. ¿Sí? Lo que agrada a Dios, amado, nace del amor, nace de la fe y de la obediencia a su palabra. Voy a volverlo a repetir. Lo que es aceptado por el Señor nace del amor, nace de la fe y nace de la obediencia a la palabra del Señor. Uno de los principales problemas de las sectas es que toman como palabra otras cosas externas a la Biblia. Lo estuvimos viendo con los líderes, lo estuvimos viendo en estudios aquí en iglesia. Y eso es lo que queremos también transmitirte más adelante. Muchas sectas no toman la palabra de Dios como guía principal. Toman la palabra aparte, una revelación aparte de lo que está escrito en la palabra de Dios. La palabra de un hombre imperfecto la toman como si fuera palabra de Dios y la reemplazan. Gloria a Dios, porque sé que tú tienes conocimiento del Señor. No todo lo sacrificado es aceptado delante del Señor. ¿No me crees? Mira lo que dice Isaías 1,
del 11 al 17, te lo quiero leer nada más. Isaías 1, del 11 al 17 dice así: ¿por qué me traen tantos animales para presentarlos en mi altar? Ya estoy harto de estas ofrendas, dice el Señor. Me da asco ver tanta sangre de toros, carneros y cabritos. Yo nunca les he pedido que me traigan esos animales cuando vienen a adorarme. Solo vienen para ensuciar mi templo y burlarse de mí. Váyanse de mi templo. Para mí esas ofrendas no tienen ningún valor. Ya no quiero que las traigan. Y no me ofrezcan incienso porque ya no lo soporto. Tampoco soporto sus fiestas de sábado y la luna nueva, ni reuniones de gente malvada. Me resultan tan molestas que ya no las aguanto. Versículo 15, ustedes oran mucho y al orar levantan las manos, pero yo no los veo ni los escucho. Han matado a tanta gente que las manos que levantan están manchadas de sangre. Dejen ya de pecar, no quiero ver su maldad. Dejen ya de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Ayuden al maltratado, traten con justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Nota que el Señor está hablando de algo interesante. No todo lo sacrificado es aceptado. De nada sirve que levantemos libaciones, oraciones, que hagamos muchas cosas si nuestra vida no es recta delante del Señor. Porque por los frutos se conoce el árbol. De nada sirve que vengas, llores, clames, te arrepientas, pero te levantes y continúes con tu corazón de esa manera. Sabes que si vas a adorar y te postras y al levantarte, al terminar la adoración, te levantas con rencor, te levantas con odio, con ira, con enojo, no adoraste, simplemente cantaste. Lo que el Señor está diciendo aquí es, el sacrificio tiene que ser agradable, es decir, a la manera del Señor. Me gusta porque el pasaje sigue diciendo, este es nuestro culto racional. Y la palabra es latreia y significa lógico, razonable, algo que hay que cultivar, ¿sí? Espiritualmente inteligente, consciente. A esto se refiere esta palabra. Y está redefiniendo el culto, está redefiniendo nuestras reuniones. Está diciendo que no es un rito, sino tiene que ser una vida consagrada. He escuchado varios mensajes donde dice, aquí es un hospital del alma. Yo digo, la iglesia no debería ser un hospital de nada. La iglesia debería ser un cementerio donde nosotros entreguemos nuestra vida delante del Señor y nazcamos a la voluntad del Espíritu Santo. Juan 4:24 dice, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sabes que una muestra clara, un ejemplo claro de entrega total fue Abraham e Isaac? Abraham no fue a cantar al monte Moriah, de ninguna manera. ¿Sabes qué fue? Fue a entregar a su hijo. No solo puso su hijo en el altar, el hijo por el cual estaba esperando, clamando, esperando, el hijo de su promesa. No solo estaba entregando a su hijo, estaba entregando su futuro, estaba entregando su legado, estaba entregando la promesa de Génesis 12. Pero me encanta que Abraham entendía perfectamente lo que iba a hacer con Isaac. En Génesis 22:5 él le dice a sus criados, yo y el muchacho iremos hasta el monte y adoraremos y luego volveremos. No se puede hablar de adoración si no hay una entrega total delante del Señor. Adorar es decirle a Dios, incluso lo que me diste ahora lo coloco delante de ti. Incluso lo que ahora tengo lo pongo delante de tu altar. Eso, amado de mi alma, es adorar. De hecho, Jesús en varias ocasiones denunció la adoración de labios, ¿no? Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado de mí. Y lo que está mencionando el Señor es que hay gente que puede cantar bonito, hacer muchas cosas, creer que está haciendo la voluntad del Señor, pero si en su corazón hay resentimiento, ira, enojo, dolor, quiero decirte, no está adorando, simplemente está cantando. Si hay amargura, hay que analizar bien nuestra vida. Porque toda adoración, todo sacrificio genuino nos tiene que costar algo. David es un claro ejemplo. En 2 de Samuel 24:24, para que lo puedas leer después, dice David, no ofreceré sacrificio que no me cueste.
para que nuestra adoración sea aceptada delante del Señor, necesitamos vivir bajo lo que Él dice. Por eso vive cada día como una ofrenda continua, en tu trabajo, en tu tiempo, en tu manera de hablar, en tu manera de amar. Todo eso puede ser un culto racional para el Señor. Te decía, no mueras por Cristo, vive por Él. Hay gente que yo moriría por el Señor, pero no vive como Él le agrada que viva. Yo moriría por el Señor. La obediencia diaria a la palabra, el caminar en integridad, tiene mucho más peso que las libaciones y la oración que podemos presentar delante del Señor. Romanos 12:1 nos está haciendo un llamado a subir al altar, pero no con incienso, no con corderos, sino con nuestra propia vida. Entregándola voluntariamente, te decía. Vidas santamente consagradas al Señor y de manera consciente. Te quiero regalar este pasaje que está en Efesios 5, versículo 2. Dice así, Efesios 5:22, perdón. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor, ¿cómo dice ahí? Fragante. Y esto es interesante, es muy claro, porque el Señor nos mostró la manera clara, perfecta de lo que es entregar todo y adorar. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entregó. Quizás necesitamos entregar relaciones. Quizás no hemos rendido nuestro orgullo. Quizás no hemos soltado nuestra sexualidad no está honrando a Dios. Quizás hay relaciones que debemos soltar en el altar del Señor. Pregunta clara, simple. ¿Tu celular refleja adoración o refleja distracción? ¿Tus redes, lo que compartes, qué refleja? La adoración genuina, amigo, amiga que me escuchas, no adorna el ego de ninguna manera. La adoración genuina lo crucifica. Y pienso que todos debemos entregarle algo al Señor. Todos tenemos que soltar algo delante del Señor. Lo hermoso es que un sacrificio vivo no se ofrece una vez, se entrega cada mañana, cada instante. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Hemos recibido tanto que ¿qué vamos a hacer por Él? ¿Cómo vamos a responderle? ¿Cómo vamos a adorar delante del Señor? Y eso me lleva al segundo punto que quiero compartirte hoy, es que adoración, lo que hace que el cielo se detenga y escuche, es una adoración en espíritu y en verdad. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Sabes que esta conversación surge cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana en San Juan 4, ¿verdad? Y me encanta porque el Señor desarma en simples palabras, en momentos tan comunes como Él solía hacerlo, desarma años de religiosismo. ¿Sí? Esta mujer estaba muy confundida y estaba preguntándole, bueno, ¿y en qué monte debemos adorar? ¿En este monte o en Jerusalén? Y quiero hablarte un poquito de eso. Sabes que el monte Gerizim era el monte samaritano, era la insignia máxima para los samaritanos, porque estaba al oeste del río Jordán. No solo eso, sino estaba junto a la ciudad de Siquem. Hoy en día es Nublús ahí. Y era interesante, ¿por qué razón? Porque en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 11:29, Dios le ordena a Moisés que desde el monte Gerizim se pronunciaran las bendiciones para entrar a la tierra prometida. Ellos toman este pasaje de Deuteronomio 11:29 y dicen, si el Señor le ordenó a Moisés pararse en ese monte y bendecir la tierra prometida, es un monte sagrado. Luego Josué 8, versículo 33, Josué hace lo mismo. ¿Sabes qué hace Josué? Construye un altar cerca y repite la ley en medio de ambos montes. Entonces, para los samaritanos, Gerizim, este monte, era el monte sagrado, elegido por Dios desde los días de Moisés. Por eso la mujer samaritana le está preguntando, ¿no? Porque además de eso tengo que mencionarte, está basado en historiadores también, que en el siglo V a.C., los samaritanos en ese monte, en el monte de Gerizim, construyeron
su propio templo. Y era un lugar de adoración. ¿Y sabes por qué lo hicieron? Porque ellos fueron rechazados por los judíos, porque ellos intentaron colaborar. Puedes ver la historia en Esdras 4, del 1 al 3. Dice, los enemigos de Dios se acercaron a querer colaborar. Está hablando de los samaritanos. Y el pueblo de Dios le dijo, no, de ninguna manera ustedes están contaminados, no pueden ayudarnos a levantar el altar. Entonces ellos, al no tener un lugar de adoración, levantaron el monte Gerizim, un lugar de adoración, y adoraban al Señor. Y este fue destruido, este templo fue destruido en el año 128 antes de Cristo. Y lo interesante es que ellos se mantuvieron, ¿verdad?, mantuvieron en el monte una idea de un lugar de adoración. Luego, por el otro lado, está el monte Sión, ¿no? Por eso la mujer samaritana le pregunta esto al Señor, le dice, bueno, Señor, ¿vamos a adorar en Gerizim o vamos a adorar en Jerusalén? ¿Sabes por qué le está preguntando esto? Porque para ella era una tradición muy fuerte. No solo eso, también era identidad, era orgullo nacional lo que ella le estaba preguntando al Mesías. Por otra parte, el monte de Sión en Jerusalén era el monte judío, ¿no? El templo de Salomón, donde se construyó el primero y el segundo templo. Hay muchos pasajes, nada más quiero mencionarte 2 de Crónicas 6:6, dice, Jerusalén he escogido para que esté allí mi nombre, ¿sí? Salmo 132, 3 y 14 dice, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Es decir, Jerusalén representaba para los judíos el único lugar donde se ofrecían sacrificios válidos delante del Señor. Era el único lugar que los sacerdotes descendientes, los levitas descendientes de Aarón podían ir a ofrecer sacrificio. Entonces hay un choque cultural, ¿no? El monte de Sión era la representación donde estaba la Shekinah, la presencia de Dios para los judíos. Entonces era muy sagrado. Todo lo que estuviera fuera del monte de Sión para los judíos, todo lo que estuviera fuera de Jerusalén para los judíos, representaba idolatría y apostasía. Todo lo que estuviera fuera. Y ellos están en esta controversia, ¿no? Por su parte, los samaritanos, que solo respetan el Pentateuco o el Torá, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, porque ahí está respaldando que Gerizim era un lugar sagrado. Y por otro lado, los judíos que aceptan el Tanakh. Es decir, los samaritanos no aceptan los profetas, los libros de los profetas. Ellos no aceptan, solo aceptan el Pentateuco, el Torá. Por su lado, los judíos sí aceptan el Tanaj, que es decir, todo el Antiguo Testamento. Y es interesante porque hay dos religiones rivales que se encontraban buscando cómo adorar. 2 templos, 2 montes, es decir, 2 formas de culto. Y el Señor Jesús, de una manera hermosa, derriba esta teología. De una manera tan simple y tan preciosa. El Señor le dice en el versículo 21, créeme mujer, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Es decir, el Señor derriba ambos sistemas de adoración. No elige un monte sobre otro, de ninguna manera. Está diciendo la adoración ya no tiene que depender de un lugar geográfico. Pero también confronta a la mujer y le dice, ve y llama a tu esposo. Porque ella estaba preocupada en adorar, pero su vida era una mentira, un engaño. ¿Sabes que cuando el Señor, está hablando esto, está diciéndole, ¿verdad?, que la adoración tiene que ser en espíritu y en verdad, y me encanta, porque no se trata del lugar, jamás la adoración se va a tratar del lugar, se trata del corazón. ¿Cómo está mi corazón? Yo le suelo decir a la gente, pastor, me voy a ir de la iglesia, voy a salir, y le pregunto yo, ¿por qué sales? ¿Cómo está tu corazón? ¿Por qué te vas? ¿Te vas con un corazón sano? ¿O cómo llegas por su parte? ¿Vienes con un corazón sano? En cierta ocasión, un cabrito entró a un templo. Me gusta mucho esto porque entró al templo y alguien le dijo, esta es la casa de Dios. Pero un anciano sabio respondió, puede estar en el lugar correcto, pero seguirá siendo un cabrito. Déjalo. ¿Sabes que hay gente que está en la iglesia, pero el estar en la iglesia no garantiza que tengamos vidas transformadas? Que nuestra adoración sea en espíritu y verdad. Te decía, en espíritu tiene que ver con el corazón. Podemos adorar en cualquier lugar con un corazón regenerado por el Espíritu Santo, según lo que dice Romanos 8:16. Pero cuando habla de verdad, es tener una vida íntegra, pero no solo eso, sino conociendo a la verdad. La verdad no es
una palabrería. No, la verdad es una persona y esa persona es Cristo. Por eso cuando dice adoremos en espíritu y verdad, el Señor Jesús se le está presentando a esta mujer samaritana y le está diciendo la verdad está frente a tus ojos y todavía no la has entendido. Por eso quiero en esta hora preguntarte, a través de la palabra del Señor conocerás al Señor Jesús. Por eso es importante que indagues, que leas la palabra del Señor, más en estos tiempos que se levanta tanta apostasía, más en estos tiempos que se levanta tanta mentira, y el Señor dijo, en los últimos tiempos muchos serán engañados. Estás estudiando la palabra de Dios, estás metiéndote en la intimidad a solas, adorándolo, preguntándole al Espíritu Santo, estás buscando del Señor. Sabes que la lógica y la espiritualidad no están a veces en contra, a veces están unidas. Y a medida que busques del Señor, el Señor va a traer revelación a tu vida, de la palabra del Señor. El tercer punto que quiero hablarte en esta hora es que cuando se detiene el cielo y escuchas estos dos puntos de adoración, esa adoración va a terminar transformando al adorador. Segunda de Corintios 3:18 dice, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. La adoración no es un evento, la adoración genuina es un proceso. Y cuando tú adoras al Señor en espíritu y verdad, suceden cosas. Algo en ti tiene que comenzar a cambiar. Algo en ti tiene que comenzar a cambiar. Alguien me decía, pastor, la gente dice que cambió. Y le decía, gloria a Dios que la gente se da cuenta. Porque hay gente que dice andar con Dios, pero sus acciones demuestran que no es así. Hay gente que dice andar con Dios, pero es diferente cuando Dios dice andar con alguien. Porque eso se evidencia. Porque eso se ve. Porque su respaldo está. Sabes que la mejor manera de comunicarte esto es la transformación que vive, la metamorfosis que vive. Esa es la misma palabra, metamorfo es la misma palabra que sigue en Romanos también mencionando Pablo. Y Pablo está comparando la vida de un cristiano. ¿Sabes que el animal que sufre una metamorfosis es la oruga, ¿no? Que no tiene alas de ninguna manera, pero vive un proceso de metamorfosis y se convierte en una mariposa hermosa. Es decir, la adoración tiene que ser una metamorfosis espiritual, para que me entiendas. La oruga no tiene alas, pero apenas entra al capullo, muere a su forma pasada y emerge ya con alas. Esa es adoración. Cuando pasas de ego a una entrega genuina, cuando pasas de rencor a perdón, cuando pasas de juicio a misericordia. Eso es adoración. Y el concepto claro que quiero dejarte en esta hora es que el cielo se detendrá. Hoy en día hay mucha gente llena ministrando. En cierta ocasión estuvimos orando en el lugar y fuimos a orar por alguien que movía mucha gente a través de redes sociales, hablando del Señor. Y cuando oramos, esa persona estaba endemoniada. Y nosotros nos dijimos, creo que todavía hay discernimiento dentro del pueblo de Dios. Yo considero que es así. Pero también hay mucha ignorancia dentro del pueblo del Señor. Y nos mirábamos y decíamos, ¿cómo alguien con tanta gente estaba ministrando endemoniada? Sabes que nuestra adoración tiene que producir cosas. Y no te estoy hablando solo de tener carros, casas, porque eso se está vendiendo hoy, que para ser bendecido uno tiene que estar así. No, es parte de la bendición, pero no lo es todo. El mejor ejemplo es Pablo y Silas en prisión. La historia la puedes buscar en Hechos 16, 25 y 26. Sabes que ellos están presos por causa del Evangelio, están metidos en una cárcel fría por causa de hablar del Señor. Cualquier persona en lo natural que los vea así va a decirle a Pablo y a Silas, no, esta gente de ninguna manera Dios está con ellos, porque miren el estado en que está. Pero Pablo y Silas no adoraban por lo que sentían, adoraban por lo que creían. Y mientras adoraban en aquella prisión, las cadenas fueron rotas, las puertas de la cárcel se abrieron. Estaban ellos golpeados, humillados, encadenados, pero en lugar de quejarse, ¿sabes lo que hicieron? Adoraron.
la adoración genuina, lo vamos a estar viendo, todo este mes vamos a estar hablando de la adoración, pero la adoración genuina, parte de reconocerla, es cuando usted rinde completamente su ser y adora aún cuando la situación es adversa. Yo creo algo personalmente. Yo creo que no solo tembló la cárcel ese día, no solo se rompieron la cárcel, no solo tembló la cárcel. Yo creo también que temblaron las tinieblas aquel día. Porque cuando hay adoración genuina, cuando hay una rendición total delante del Señor, el cielo escucha. Y todo lo demás comienza a haber un cambio. Cuando tu adoración no depende de las circunstancias, entonces tienes una adoración genuina, una adoración verdadera. Pregunta con las que quiero terminar. ¿Tu adoración te está haciendo más como Cristo? Porque nuestra vara de medir tiene que ser Cristo. ¿Estás siendo transformado de gloria en gloria o solo estás viviendo de evento en evento, de reunión en reunión? Te lo dije, si después de un momento de intimidad, de adoración, sigues lleno de rencor, impaciente, orgulloso, entonces no estás adorando, simplemente estás cantando. Si tu adoración no transforma, solo llena y la gente sale tan bonito, pero no es transformada, sabes que estamos viviendo tiempo. La semana anterior, y voy a grabar ese testimonio, una persona llegó con tumores en sus senos y mientras adorábamos, dice ella, que se rompió el brasier mientras adorábamos y a él le dio pena y se fue enseguida a revisarse qué había pasado en el baño, y cuando fue a revisarse los tumores habían desaparecido. Porque cuando hay una adoración genuina, tienen que ocurrir cosas sobrenaturales. Me encanta cómo termina Juan 4:23, dice, el Padre tales adoradores busca que le adoren. Quiere decir que no hay muchos. Quiere decir que son escasos. El Señor no está buscando estrellas, no está buscando nada más, está buscando corazones rendidos. No cantar por cantar, sino vivir lo que cantas. No venir solo a recibir, ven a rendirte, ven a morir en cada reunión, a que el Señor te confirme lo que ya te dijo en secreto. No adorar desde la emoción, sino desde una vida transformada en Cristo. Al igual que al inicio, cuando toques, que no sea para la gente o las personas que están a tu alrededor, que toques para tu Maestro, para tu Señor. La adoración genuina no se escucha en un auditorio, se escucha en una vida rendida al Espíritu Santo. Y quiero culminar este espacio, quiero orar contigo e invitarte a que tu adoración sea la muestra de una vida clara delante del Señor. Por favor, ahí donde estás, cierra tus ojos y dile al Señor, dulce Espíritu Santo, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Que tu gloria, que tu poder, que tu unción, Señor amado Dios, generen en mí un cambio. No quiero simplemente cantar canciones o jugar a ser cristiano. Quiero comenzar a vivir una vida llena de tu unción, de tu poder, de tu gloria, Señor. Llega el Espíritu Santo y rindo delante de ti todo. Señor, te pido, Señor, si hay cosas a las cuales debo renunciar para vivir una vida santa, hoy deseo hacerlo. Deseo hacer hoy un cambio en mi vida. Ya no más, dile, Señor, de jugar, agradarte y caminar y luchar. Hoy decido rendir mi vida delante de ti. Reconozco que fuera de ti nada deseo. Dile en esta hora, Espíritu Santo de Dios, toma con agrado, Señor, esta actitud de mi corazón. Que sea un sacrificio vivo, agradable delante de ti, Señor. Dígale ahí donde está, Espíritu Santo, quiero adorarte en espíritu y en verdad. Quiero adorarte con un corazón rendido delante de ti, Señor. Y que mi vida sea una muestra de la vida de Cristo. De la vida de Cristo en mí, Señor. Que a donde vaya, Señor amado Dios, yo me haga a un lado para que tu Espíritu Santo se glorifique. Todo lo entrego en tus manos, Señor. Y hoy rindo mi corazón, mis emociones. Dile si tengo que soltar alguna relación, alguna persona. Dile hoy la suelto delante de ti, Señor. Quiero entregártelo todo. Aún lo que ya me has dado, hoy lo pongo delante del estrado de tus pies. Porque tú eres digno y merecedor de toda mi adoración. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Para mí siempre es grato compartir la palabra del Señor. Espero que este mensaje de lo que es la adoración genuina, cómo el cielo calla
¿verdad? Cuando el cielo calla para que sea escuchado una adoración genuina, haya marcado tu corazón, te haya hablado el Señor como me habló a mí en intimidad. Déjame decirte que el Espíritu Santo quiere glorificarse y el cielo quiere detenerse a escuchar cuando hay una adoración genuina de un hijo que ama al Señor y que camina conforme a su voluntad. De mi parte recibe un abrazo grande, gigante. Recibe un abrazo también de David Adrián, de Dulce María, un abrazo de mi bella esposa Luisa Fernanda. Mil y mil bendiciones, Dios te guarde y te bendiga. Hasta una próxima oportunidad.